Bien, hermanos, pues ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? ¿Están despiertos? ¿Amén? ¿O dormidos? ¿Cómo están? ¿Despiertos con ganas de escuchar y estudiar la palabra de Dios? Amén. Bueno, pues hermanos, pues sean todos bienvenidos a su servicio de este domingo 25 de agosto. Les damos la más cordial bienvenida. Esta es la iglesia de la comunitaria de Somis. Y bueno, vamos a comenzar. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 3. Seguimos la serie, el mensaje a las 7 iglesias. Este es el mensaje a Sardis. Continuamos estudiando esta carta maravillosa del Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis. Una carta que en verdad, en la cual el Señor habla de manera severa, de manera seria, contundente a la iglesia. Y bueno, seguimos estudiando sus palabras a la iglesia de Sardis. ¿Ya tienen Apocalipsis capítulo 3? Vamos a leer, mis hermanos, el versículo 2. Bueno, vamos a leer del 1 al 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vamos a quedarnos en el versículo 2. El día de hoy vamos a estudiar este versículo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo tan hermoso, Señor, que tú has preparado para cada uno de nosotros. Gracias por poner en nuestro corazón el querer como el hacer, el disponer de nuestro tiempo, de nuestra vida para estar el día de hoy aquí. Gracias, Señor, por abrirnos las puertas para poder congregarnos el día de hoy. Bendice, Señor, este tiempo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente, que nos redarguya, que nos enseñe, que nos instruya, Señor, cómo andar en honestidad y en integridad en tus caminos, Señor, delante de tus ojos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues hemos estudiado esta carta, como les decía, esta carta hermosa, este mensaje a Sardis, donde el Señor Jesucristo nos habla a la iglesia de una manera severa, contundente, directa, ¿verdad? Y hemos visto cómo la iglesia, mis hermanos, esta iglesia, cómo Jesús se presenta dentro de esta iglesia y dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas, dice esto, dando a entender que en Jesús está toda la plenitud de Dios y que Él tiene el control de su iglesia. Él tiene el control total de toda su iglesia. Y además, mis hermanos, estas palabras de Jesús son directas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las palabras de Jesús son directas, son contundentes, son severas y hablan a nuestro corazón, ¿verdad? Porque les dice: a ver, ustedes dicen que están vivos, pero están muertos. Ustedes dicen que viven, es decir, esta iglesia de Sardis que vivía de lo que alguna vez fue, de ese prestigio, de esa fama, de ese lugar que tenía Sardis como iglesia en esos tiempos, pero ellos vivían de esa fama, de lo que alguna vez habían sido, porque alguna vez fue una iglesia que en verdad hacía la obra de Dios, que en verdad hacía la voluntad de Dios, que en verdad era sincera, honesta y recta delante de Dios, pero por algún tiempo en el que esa iglesia perdió el camino, perdió la brújula, ¿verdad? Se dejó llevar, se dejó arrastrar por el mundo, por las cosas que habían en esa ciudad, por los deseos, los placeres del mundo, por la idolatría, la hechicería, la inmoralidad sexual, y terminaron, ¿verdad? Como dice el Señor Jesús, haciendo cosas que no estaban bien delante de sus ojos. Y bueno, mis hermanos, dice el Señor Jesús: ustedes dicen que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Y así hay muchos cristianos en la actualidad. Dicen que son cristianos, viven de lo que alguna vez fueron, viven de lo que en algún tiempo al principio pues estaban en su primer amor, ¿verdad? Y tenían esa pasión, tenían ese fuego, tenían ese deseo en sus corazones de hacer tanto por la obra de Dios. Pero conforme pasó el tiempo, estos hermanos fueron perdiendo todo eso, fueron apagando el Espíritu Santo en sus vidas, porque sus vidas se fueron inclinando cada vez más al pecado, al mundo, ¿verdad? Y ahora el Señor Jesucristo les dice a esos cristianos: dices nombre de que vives, es decir, tienes apariencia, dices que eres cristiano, pero en realidad estás muerto espiritualmente delante de mí. Y vamos a ver el día de hoy, mis hermanos, vamos a analizar este versículo 2, una advertencia, un consejo o una exhortación, como lo quieras llamar, que Jesús dirige a la iglesia de Sardis y a la iglesia en general y a nosotros también,
con el único propósito de que despertemos, de que reaccionemos ya, mis hermanos, de que en verdad encendamos las alarmas y nos demos cuenta del mundo espiritual, de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y analicemos con seriedad, ¿sí? Nuestro caminar, nuestro estado espiritual delante de Dios. Ahora sí que imagínate que es como cuando vas al doctor, ¿verdad? Todos hemos ido al doctor alguna vez, ¿verdad? Hemos tenido citas médicas y es igual como si fueras al doctor. O sea, cuando tú vas a tu cita médica, el doctor llega, te espera, comienza a dar su consulta, comienza a checarte, a revisarte la presión, todo eso, te manda a hacer estudios, ¿verdad? El doctor te puede mandar a hacer rayos X, radiografías, y en algunas ocasiones los doctores incluso hasta te meten al escáner, ¿verdad? Para ver, para detectar más profundamente, para estudiar más profundamente tu cuerpo, a ver si detectan alguna enfermedad, algún virus, algún malestar que por ahí se les ha pasado, que no reflejan los estudios. Te meten al escáner para revisar meticulosamente tu cuerpo, ¿verdad? Tus órganos, tu mente, tu corazón, todo. Bueno, pues imagínate que así va a ser el día de hoy. A partir de hoy, en esta iglesia de Sardis, y durante todo el mensaje, de hecho, durante toda la serie de la iglesia, a las 7 iglesias, el Señor ha sido como esa cita, como si fuéramos al doctor, y como que el Señor nos está sacando radiografías, nos está revisando nuestro corazón, nos está revisando nuestro ser, ¿verdad? Algunos posiblemente el Señor los tenga que meter a ese escáner para revisar más profundamente tu estado espiritual. Así que imagínate que es como cuando vas al doctor, y vamos a leer las palabras de nuestro Señor Jesucristo nuevamente. Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor comienza con una exhortación, con un consejo, y le dice a la iglesia, sé vigilante, ¿sí? Esta palabra, mis hermanos, sé vigilante, significa despertar o significa velar, estar atento, estar alerta, ¿verdad? Esta recomendación tiene un sentido especial para la iglesia de Sardis y para la iglesia actual, mis hermanos, porque como ya hemos visto, ¿verdad? En el primer estudio a la iglesia de Sardis, como lo hemos visto, su historia nos dice que la ciudad de Sardis fue fácilmente conquistada, ¿sí? Y estas conquistas, o sea, la conquistaron en varias ocasiones. Y estas conquistas que sucedieron en la iglesia, a la ciudad de Sardis, no fue tanto porque los ejércitos enemigos atacaran de una manera abrumadora, de una manera así opresora, ¿verdad? De una manera contundente, así con todo el ejército, y la vamos a rodear y vamos a penetrar. No, en realidad fue por el exceso de confianza, mis hermanos. ¿Sí? El exceso de confianza en los ciudadanos de Sardis hizo que los conquistaran, ¿sí? Ellos estaban confiados en sus murallas, estaban confiados en sus recursos, estaban confiados en sus riquezas. Recuérdense, Sardis era una ciudad muy rica, era una ciudad muy próspera, una ciudad donde había tantos recursos, ¿verdad? Donde estaba edificada sobre una colina rodeada de murallas grandes, donde había un barranco a un lado. O sea, se sentían protegidos, se sentían impenetrables, ¿verdad? Y el exceso de confianza, ¿sí?, llevó a que esta ciudad fuera conquistada en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque no vigilaron, porque no estaban alerta, ¿sí? Porque se descuidaron, estaban dormidos, ¿verdad? Y el enemigo se empezó a infiltrar a la ciudad, y cuando menos se dieron cuenta, ya tenían el enemigo dentro de la ciudad y los conquistaron. Y mis hermanos, así pasa, y así hay muchas iglesias, y así hay muchos cristianos que están confiados, excesivamente confiados, que no se están dando cuenta, mis hermanos, que el enemigo se está infiltrando en sus vidas, se está infiltrando en la iglesia, se está infiltrando en sus familias, en sus matrimonios, porque están confiados, porque no están velando, porque están dormidos, porque no están vigilando su vida espiritual, no están vigilando a la iglesia, no están vigilando su matrimonio, a su familia, ¿sí? Y cuando menos te des cuenta, si tú sigues confiando, así relajado, si cuando menos te des cuenta, el enemigo va a empezar a causar estragos en tu vida, en tu familia y en la iglesia. Por lo tanto, podríamos decir que el estado espiritual de la iglesia de Sardis, mis hermanos, era un reflejo de la figura histórica de la ciudad. Es decir, quizá la iglesia estaba pasando o había pasado
por las mismas experiencias de sus antepasados en Sardis, ya que, como dijimos, estos ciudadanos estaban tan seguros en su protección, estaban tan seguros en sus recursos, mis hermanos, en sus muros, que no se dieron cuenta cuando el enemigo entró y los destruyó. Y esto le pasa, mis hermanos, esto le puede pasar a cualquier iglesia, esto le puede pasar a cualquier cristiano, a cualquier creyente, mis hermanos. Por eso debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar despiertos, vigilando, porque cuando un cristiano se confía, ¿sí? Porque si tú como cristiano, te confías que porque eres un hijo de Dios, el enemigo ya no te va a poder hacer nada, estás mal. Si tú como cristiano te confías y sabes que porque Dios ya te perdonó y te va a perdonar tus pecados, puedes hacer lo que tú quieras y vivir como tú quieras, estás mal, estás confiado. Si tú como un cristiano piensas que porque Dios, el Padre, te ama, te cuida, suple tus necesidades, te protege, ya todo está bien y no pasa nada y el Señor tiene la responsabilidad de darme, cuidarme y protegerme, estás mal. Si tú como cristiano sigues confiando, ¿sí? Sigues confiando en tus recursos materiales, tus recursos económicos, en las personas, ¿verdad? En tus influencias, ¿verdad? Y piensas que no va a pasar nada, ¿sí? Si ahí tienes tu seguridad y te dices cristiano, cuidado, estás excesivamente confiado, ¿sí? Y tienes que despertar, aguas, ¿sí? Tienes que ser precavido, tienes que estar alerta, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar alerta? ¿Por qué tienes que estar despierto? ¿Por qué tienes que ser vigilante? Porque la tentación puede llegar a tu vida, mi hermano, mi hermana, ¿sí? En cualquier momento, ¿sí? Y si tú sigues confiado y tú sigues así, confiadote, dormidote, ¿sí? Eso te va a llevar, mi hermano, a que te relajes, a que seas negligente, a que te descuides en tu vida espiritual, ¿sí? O sea, cuando menos te des cuenta, el enemigo va a estar dentro de tu vida, poniéndote trampas, poniéndote tentaciones, en tu familia, en tu matrimonio, en la iglesia, ¿verdad? Y tú confiando en tus recursos, en tu inteligencia, en tu propia prudencia, en tu dinero, en tus amigos, en tus influencias, ¿sí? O piensas que porque eres hijo de Dios y ya eres cristiano y Dios te va a proteger y Dios te perdona, puedes hacer lo que tú quieras, mi hermano, ten mucho cuidado. La orden de Jesús es, sé vigilante. ¿Sí? Sé vigilante, es decir, que tienes que estar prevenido constantemente, tienes que estar despierto, tienes que estar alerta todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, la tentación se va a presentar a tu vida en cualquier momento y va a llegar de la manera que menos te lo imagines. Cuando menos te lo esperes, va a llegar la tentación a tu vida. Y si no estás despierto, si no estás alerta, si no estás vigilando, mi hermano, mi hermana, el enemigo te va a dar una arrastrada que olvídate, ¿sí? Así que sé vigilante, así que considera, mi hermano, ¿sí? Considera que el descuidarte, el no ser vigilante, el no estar despierto, el no estar alerta, el no mantenerte alerta espiritualmente, mi hermano, el precio es muy caro. Acuérdate más o menos, acuérdate del Chapulín Colorado, ¿te acuerdas? ¿Cómo decía el Chapulín? Todos vieron el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Sí lo han visto? Sí. Claro. ¿Cómo es el Chapulín Colorado? ¿Verdad? Cuando sentía la presencia del enemigo. Silencio, silencio. Mis antenitas están detectando la presencia del enemigo. Así tenemos que tener las antenas bien listas, alerta, prendidas, para que nosotros detectemos la presencia del enemigo, detectemos las trampas, detectemos las tentaciones. Sí, así que te suena, pi, 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 pi. Silencio, dile a tu esposa, silencio, tranquila, estoy detectando la presencia del enemigo y me está cayendo una tentación, para que la ataques, ¿sí? Sé vigilante, despierta, ponte alerta, ¿sí? No te confíes, mi hermano, no hay que confiarnos, no hay que caer en el exceso de confianza, que porque somos hijos de Dios, ya tenemos la eternidad y podemos hacer lo que queramos en este mundo. No es así. No podemos confiar en nada ni nadie de este mundo, mi hermano, mi hermana. Tenemos que confiar en Dios. Fíjate, el apóstol Pedro exhortó a los hermanos en este punto. Mira, acompáñame en Primera de Pedro. Vamos a ver, en Primera de Pedro. En el capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. ¿Ya? Primera de Pedro 5:8. ¿Lo tienen? Vean lo que cómo Pedro exhorta a los hermanos de la iglesia. Dice, sed sobrios
¿Y qué? Velad. Y velad. ¿Ven? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? La instrucción de Pedro, es: sean sobrios. ¿Sí? Es decir, que tengamos nuestros 5 sentidos, ¿sí?, con total lucidez. ¿Sí? Que estemos lúcidos mentalmente, ¿verdad? Despiertos, congruentes, así en todas las cosas que hacemos, con inteligencia, con sabiduría. ¿Sí? Sed sobrio y velad. ¿Sí? Vela, vigila, alerta, despierto, como tú lo quieras llamar, pero vela, sé vigilante, dice, porque el adversario, el enemigo, dice, está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién va a devorar primero el enemigo, mi hermano? ¿Sabes a quién va a devorar primero el enemigo? ¿Sí? A los débiles, a los que estén dormidos, ¿sí?, a los que estén cansados, a los que estén enfermos espiritualmente. ¿Sí? A esos son a los primeros a los que el enemigo va a acabar, va a devorar. Así que vigila, no te confíes, despierta, ponte alerta, activa tus antenitas para que te avisen cuando venga el enemigo, cuando el enemigo esté alrededor de tu familia, alrededor de tu vida, alrededor de tu matrimonio, de tus hijos, acechando, viendo a ver qué tan dormido estás, a ver qué tan descuidado estás, a ver qué tan confiado estás. Porque si te ve dormido, confiado o cansado o desanimado, te va a atacar. ¿Sí? Te va a atacar, y aquí dice que te va a devorar, ¿ya ves? Te va a poner una zarandeada, te va a destruir, mi hermano. Entonces no podemos caer en el lujo de estar confiando. Nuestro Señor Jesucristo también aconsejó a los discípulos, a sus discípulos, sobre este tema, en este sentido. Miren, en Mateo 26, vamos a leer lo que el Señor Jesús, cómo instruyó a sus discípulos en este sentido. Mateo 26, versículo 41. ¿Sí? Eso es cuando estaba en el huerto. ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice, velad y orad. ¿Ya ven? Velad, despiertos, vigilantes, atentos, alerta, ¿sí? Y oren. Oren. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no entres en la tentación. El espíritu, a la verdad, dice, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Entonces Jesús también nos instruye a los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Amén. Bueno, pues el Señor Jesús nos está instruyendo a nosotros, sus discípulos, que velemos, que estemos despiertos, que estemos alerta, que no estemos confiados, que permanezcamos en oración. ¿Para qué? Para que no entremos o no caigamos en la tentación. ¿Sí? Porque el espíritu, dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto. O sea, nuestro espíritu quiere hacer las cosas, la voluntad de Dios, pero nuestra carne es débil. ¿Sí? Entonces, si tú te confías, imagínate, con la carne débil, ¿sí?, y todavía confiados, dormidos, ¿verdad?, descuidados, imagínate, hermano, lo que nos va a llevar el enemigo. ¿Sí? Te va a hacer que te pierdas, que abandones. Y eso mis hermanos, a muchos cristianos los ha llevado a la apostasía. ¿Sí? Abandonar los caminos de Dios, abandonar la voluntad de Dios en sus vidas, en sus ministerios, en sus matrimonios, en todo. ¿Sí? Así que velad y orad, sed sobrios y estar vigilando, mi hermano, para no caer en las tentaciones, para que detectemos al enemigo, para que detectemos sus acechanzas y podamos combatir en oración. Amén. Entonces, así que no puedes bajar la guardia, mi hermano. No bajes la guardia, así como los boxeadores. ¿Ya? Y aquí tenemos a alguien que está practicando box y él lo sabe perfectamente bien. Si tú bajas tu guardia, ¿qué va a pasar? Te van a conectar un gancho que te va a mandar a dormir 3 días. ¿Verdad? Entonces no bajemos la guardia espiritualmente. No te puedes dar el lujo de confiarte, no te puedes dar el lujo de dormirte en este mundo espiritualmente, porque, mi hermano, hay que reconocer el mundo espiritual que nos rodea. Amén. Vamos a regresar a Apocalipsis. Seguimos en Apocalipsis y vemos que el Señor continúa su consejo, su exhortación. En el versículo 2 dice, sé vigilante pues, despiértate, alerta, vive vigilando, vela y ora para que no caigas en tentación, y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Sí? Afirma las otras cosas que están para morir. Es decir,
había un sector, ¿sí?, de la congregación de Sardis que obviamente, mis hermanos, se habían perdido, ¿sí? Pero había otro sector de la congregación que estaban agonizando, ¿sí? O sea, aquí Jesús nos está diciendo que no todo estaba perdido en la iglesia, ¿sí? Jesús nos está diciendo que no todo estaba perdido para los cristianos de la iglesia de Sardis. Espiritualmente había cosas que aún se podían fortalecer, que aún se podían ser reanimadas. Es, por ejemplo, cuando ves un accidente, llegan los paramédicos, ¿verdad? Y sacan al herido, dicen, está a punto de morir, está como agonizando, y llegan los paramédicos y le empiezan a dar consulta, y le empiezan a ayudar, y le ponen oxígeno, no sé qué, se le ponen a hacer muchas cosas, y de repente lo reaniman. Y rápido llévenlo al hospital para que lo curen y lo atiendan y puedas fortalecerse otra vez. Bueno, pues así también es aquí. Jesús nos está diciendo, afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, no todo estaba perdido, no todo estaba muerto. Habían cosas en la vida de los cristianos que todas podían ser reanimadas. Ahora, ¿cómo se van a poder ser reanimadas? A través del poder y de la fuerza que nos da Jesucristo, mis hermanos. Entonces, afirma pues las cosas que están para morir. Había cosas, mis hermanos, en la iglesia, ¿sí?, o en la vida de los cristianos que ya estaban muertas, ¿sí? No sé, ahí sería cuestión de saber qué podría ser tal vez un poco su fe, tal vez podría ser que a lo mejor su vida de oración estaba muerta, su comunión con Cristo estaba agonizando, pero había cosas, mis hermanos, que no era tarde para poder volver a fortalecerlas. Como dijo hace un momento, imagínate que es como cuando vas al médico, ¿sí? Imagínate que estás ahorita, el día de hoy, mis hermanos y hermanas, así como hay médicos especialistas, por ejemplo, los oncólogos, que son los médicos especialistas en el cáncer, ¿verdad? Y se enfocan en estudiar y en tratar esta enfermedad por medio de muchas terapias. El especialista por excelencia para diagnosticar la enfermedad del pecado es Jesús, ¿sí? Él es el único, el especialista que nos puede decir cómo está nuestra vida espiritual, cómo estamos por dentro, cómo está nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra mente. Así que el día de hoy, que el Señor nos pase, ¿verdad?, por ese escáner, para que Él detecte lo que hay realmente dentro de nosotros. Porque muchas veces, mi hermano, si estamos confiados, ni siquiera sabemos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de casos de personas que se sienten bien, que viven bien, que hacen ejercicio, que viven una vida normal, podríamos decirlo, ¿verdad? Y de repente un día van al médico, les hacen estudios, les hacen análisis y resulta que le dicen, oye, tienes cáncer, tienes esto, pero ¿cómo? Si yo me siento bien, como bien, hago ejercicio. Pues no sé, pero tú tienes cáncer. Pero si en los estudios del año pasado no me salió nada. Y bueno, pues ahorita que te pasamos por el escáner, vemos que aquí tienes cáncer o tienes esta enfermedad. Pero yo me sentía bien, ¿sí? Yo comía bien, hacía ejercicio. Bueno, así es, mis hermanos. Muchas veces, como cristianos, podemos sentirnos bien. Podemos pensar que nuestra vida espiritual es la más adecuada, la más correcta, que tenemos comunión con Dios, que tenemos vida de oración. Podemos pensar dentro de nuestra propia prudencia o nuestros propios conceptos, podemos pensar que vivimos una vida cristiana honesta, íntegra, delante de Dios. Pero Dios, mi hermano, nos puede detectar y nos puede decir todo lo contrario. Así que el día de hoy, mi hermano, el Espíritu Santo que nos diagnostique. Que nos meta por el escáner y que nos deje ver si en lo más profundo de nuestro ser hay un virus que se llama pecado y que esté arraigado en nuestras vidas. ¿Amén? Porque Él es el especialista. Él es el único que nos puede diagnosticar esa enfermedad del pecado en nosotros, ¿verdad? Así que el médico por excelencia, mis hermanos, que nos diagnostique, y a lo mejor a muchos de ustedes, ¿verdad?, ya tal vez los ha estado diagnosticando desde que iniciamos esta serie, ¿verdad? Y puede ser que Él ya te haya dicho en tu vida, ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto, tienes que corregir aquello, porque te estoy diagnosticando que tienes este pecado. Así que posiblemente el Señor el día de hoy diga a tu corazón que hay pecado en tu vida, ¿verdad? Que no has querido dejar de practicar alguna cosa,
¿sí? No has querido dejar algo que está arraigado en ti, ¿verdad? Es decir, que ya sigues practicando, mis hermanos, o sigues manifestando los deseos de la carne. ¿Sí? Miren, vamos a ver cuáles son los deseos de la carne. Miren, acompáñame a Gálatas 5. Vamos a Gálatas. Gálatas 5, en el versículo 19, mi hermano. Sí, vamos a leer el versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Sí? Posiblemente el Espíritu Santo te diga hoy, te diagnostico, ¿sí? Que dentro de tu vida, en tu vida, hay todavía arraigado un pecado. ¿Sí? Sigues practicando alguna de estas cosas, sigues manifestando en tu vida, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, donde quiera que tú vas, sigues manifestando alguna de estas obras de la carne. Así que el Señor, mi hermano, mi hermana, deja que el Señor hable, ¿sí? Y ahora porque debemos entender por qué el Señor nos dice que seamos vigilantes, ¿sí? Por qué el Señor nos pide que despertemos, por qué el Señor nos dice que tomemos en serio nuestra comunión con Él. Ahora entendemos por qué el Señor nos pide que no contristes al Espíritu Santo, que no le causes dolor, que no le causes tristeza, que no apagues su poder, su fuerza y su influencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, si nosotros nos descuidamos y nos dormimos y seguimos practicando el pecado, si seguimos practicando y manifestando las obras de la carne, mi hermano, el enemigo nos va a destruir. ¿Sí? El enemigo nos va a destruir. El enemigo te quiere destruir. El enemigo te quiere engañar. El enemigo te quiere apartar de los caminos. El enemigo te quiere apartar de la santidad de Dios, de la voluntad de Dios. Así que, mi hermano, despierta. Despierta. ¿Sí? Ya no te confíes, ya ponte alerta. Si no creas que porque dices que eres cristiano, no creas que porque una vez hiciste una oración, ¿sí? La oración del pecador, y ya dices que ya eres salvo, ¿sí? No creas que porque ya vienes todos los domingos a la iglesia, ya no pasa nada. No pienses que porque hacer todas estas cosas ya eres inmune al virus del pecado. ¿Sí? O pienses que estás exento de las consecuencias que el pecado va a traer a tu vida. ¿Sí? Despierta, alerta, deja que Jesús, nuestro médico, nuestro especialista, te diagnostique, trate contigo, vea lo más profundo de tu ser y deja que el Señor diga: ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto, deja de practicar estas cosas, ¿sí? Saca de tu vida esto. Sí, o sea, ponte en sus manos y deja que Él te dé el tratamiento adecuado para que puedas ser libre de todas estas cosas. Porque hay cosas, mi hermano, como dijo Jesús, ¿sí? Estas cosas están para morir, pero no todo está perdido. ¿Sí? Si tú te arrepientes el día de hoy, si tú te arrepientes de tu vida, de las cosas que estás haciendo, si tú reconoces en primer lugar, ¿sí? Que estás pecando, si tú reconoces que en tu vida hay alguna de estas cosas, celos, hechicerías, enemistades, pleitos, inmundicia, adulterio, fornicación, si tú reconoces que en verdad sigues practicando, ¿sí? Y sigues teniendo estas cosas en tu vida, ¿sí? Arrepiéntete, porque entonces el Señor, mi hermano, con su poder y su fuerza, te va a volver a reanimar tu vida espiritual. ¿Sí? De eso se trata. No todo está perdido.
¿sí? No todo está perdido para la iglesia, para ti, para tu vida, ¿sí? Pero el Señor dice, estas cosas que están para morir, tú las puedes reavivar, tú las puedes fortalecer, ¿sí? Con mi poder y con mi fuerza por medio del Espíritu Santo. Porque tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Amén. Sí, pero ¿cómo lo tenemos? ¿Apagado? Entonces, no todo está muerto, no todas las cosas que están para morir, mi hermano, hay esperanza en Cristo. Pero reconoce, sé honesto delante de Dios. Reconoce, mi hermano, que hay cosas en tu vida que no has querido cambiar. Reconoce que hay cosas, actitudes, ¿verdad? Prácticas que no has querido dejar, que todavía las tienes bien arraigadas en tu vida, ¿verdad? Y eres cristiano y no dudo de que seas cristiano y que ames a Dios. Pero recuerda lo que le dijo, ve lo que le dijo Jesús a la iglesia. Tienes nombre de que vives, ¿sí? Pero estás muerto espiritualmente delante de mí. ¿Por qué? Porque estos cristianos se confiaron. Porque estos cristianos no estaban vigilando, no estaban despiertos, no estaban alerta y dejaron que el enemigo se infiltrara en sus vidas, en sus familias, en las iglesias, y ahora están viviendo las consecuencias de sus pecados, mi hermano, de no despertar, de no orar, de no velar, de no ser sobrios en sus vidas, ¿sí? Y ahora el enemigo, mis hermanos, los está zarandeando. Ahí el Señor dice, mis hermanos, a estos enfermos, ¿verdad? A estos enfermos terminales espiritualmente, el motivo del por qué estas palabras tan severas. Miren, regresamos a Apocalipsis y vemos las últimas palabras de Jesús en este versículo. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. A ver, vamos a recapitular. El Señor le dice a un sector de la iglesia, ¿verdad? Que conoce sus obras. Fíjate, el Señor dice, yo conozco tus obras. Sé cómo vives, sé cómo piensas. Conozco tus motivos y tus intenciones. Conozco lo más profundo de tu corazón, de tu ser, y no me vas a engañar, ¿sí? No me vas a engañar ni me vas a ocultar nada. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Dice, y sé que dices que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, tienes nombre, tú dices que eres cristiano, que me amas, que eres fiel, que eres honesto, que eres íntegro, pero yo te digo el día de hoy que estás muerto espiritualmente delante de mí. Así que dice el Señor, sé vigilante, despiértate, ¿sí? Ponte alerta, ¿sí? Vigila, sé sobrio, vive en oración, ¿verdad? Para que no caigas en las tentaciones, y afirma las otras cosas que están para morir, ¿sí? Es decir, ¿sí? Todavía tienes esperanza, todavía puedes salir adelante, todavía puedes ser fortalecido, puedes reanimar o revivir tu vida espiritual si tú te arrepientes, ¿sí? Si tú te arrepientes. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Fíjate, el Señor conoce nuestras obras, conoce nuestra vida, conoce nuestros motivos, conoce nuestras intenciones. Y aquí le está diciendo a estos hermanos que no he hallado tus obras perfectas delante de mí. ¿Qué nos dirá el Señor a nosotros? ¿Sí? Si a la iglesia de Sardis les dijo esto, conozco tus obras, y esas obras no son perfectas delante de mí, ¿qué nos dirá el Señor? ¿Sí? ¿O qué te está diciendo el Señor ahorita? ¿Sí? A tu corazón, a tu mente. ¿Qué te dice el Señor? ¿Cómo es tu vida? ¿Sí? Dices, no, tienes nombre que vives, eres cristiano, pero veo que estas obras o lo que tú estás haciendo no es correcto delante de mí, ¿sí? No las he hallado perfectas delante de mí, ¿sí? Por ejemplo, dice estas palabras, dice el Señor, esas palabras del Señor nos dejan ver algunas cosas importantes. Por ejemplo, nos muestran que las obras de la iglesia de Sardis, mis hermanos, no habían llegado a las expectativas de Dios. Es decir, ellos hacían obras, pero hacían obras por hacer obras. ¿Me explico? Y simplemente el hacer cosas por hacerlas, mi hermano, no es suficiente, ¿sí? Dios requiere que las intenciones, los motivos, el propósito de todas las cosas o todas las obras que nosotros hagamos sean las correctas ante sus ojos. ¿Por qué? Porque a Él no le vamos a ocultar nada, ni le podemos engañar. Recuerda eso, siempre recuérdalo. A Él no le vas a ocultar, ni lo vas a engañar, ¿sale? Entonces, el simple hecho de hacer cosas por hacerlas,
sin los motivos, sin las intenciones adecuadas o sin los propósitos adecuados delante de Dios, simplemente delante de Él, mis hermanos, no son perfectas, no son obras perfectas. Por eso la Biblia nos enseña que nuestra salvación no es por obras, ¿verdad? La Biblia nos enseña que nuestra salvación, la vida eterna que Dios nos ha prometido, no nos las ganamos por obras, no se ganan por obras, sino es un regalo de Dios por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo, como dice Efesios 2, 8 y 9. La salvación no es por obras, ¿sí? Entonces, alguien podría preguntarse, a ver, hermano, pero la Biblia también enseña, que sin fe, ¿sí?, nuestras obras son muertas. Ahí dice que tenemos que hacer obras, y sí, tenemos que hacer obras, pero hay que entenderlo bien, ¿sí? Es decir, cuando una persona, ¿sí?, reconoce su vida de pecado y se arrepiente y viene a los pies de Cristo y lo recibe como su Señor y como su Salvador, en ese momento dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo, ¿no es verdad? Somos sellados con el Espíritu Santo y en ese momento el Espíritu Santo comienza una obra regenerativa en nuestro ser, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos comienza a capacitar y nos comienza a habilitar, ¿para qué? Para que produzcamos buenas obras, ¿sí? Y todas esas buenas obras que nosotros hagamos, ¿sí?, después de convertidos, todas las obras que tú hagas, una vez que ya te convertiste, ¿verdad? Cuando tú visitas a un enfermo, cuando vas a visitar a alguien a la cárcel, cuando ayudas a algún hermano en una necesidad, la ofrenda o el diezmo que tú das, cuando repartes una de las tarjetas que damos para invitar a la gente a la congregación, todas nuestras obras, el vaso de agua que a veces damos, ¿sí?, todas las obras que nosotros hacemos, todas esas obras no nacen, no surgen de nuestro propio ser, no surgen de nosotros, sino que todo esto, mis hermanos, todas esas obras son el resultado de nuestra comunión con Cristo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Son el resultado de nuestra comunión con Cristo, son el fruto de nuestra conversión, es el fruto de nuestra salvación, es el fruto de que el Espíritu Santo realmente está trabajando en tu vida. Son esas buenas obras, es decir, tenemos que entender, ¿sí?, que las obras, mis hermanos, jamás serán el medio para obtener la salvación, sino son el resultado, son el fruto de nuestra salvación. Fíjate lo que dice Romanos 8:24. ¿Sí? En Romanos 8:24, ¿sí?, dice, porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, dice, lo guardaremos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a las imágenes de Dios, para que a Él sea el primogénito en muchos hermanos. Mis hermanos, ¿sí?, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, el Espíritu Santo nos capacita para dar buenas obras, para caminar y andar en los caminos y dentro de la voluntad de Dios. Así que, mi hermano, tenemos que dar esos frutos, pero esos frutos, ¿sí?, son el resultado, son el fruto de nuestra salvación, de nuestra comunión con Cristo y el resultado de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Así que si nuestra salvación es por gracia, ¿sí?, cuando tú realices una obra, mi hermano, cuando tú realices una obra, no te exaltes, porque tú reconoces que esa obra no nace de ti, no nace de tu propio ser, sino que es el resultado de la comunión con Dios, es el resultado de la comunión con Cristo y es el resultado de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Así que cuando tú hagas una obra, no nos podemos exaltar,
no nos podemos jactar, no nos podemos enaltecer de decir yo estoy haciendo esto para el Señor, yo estoy haciendo aquello para la obra de Dios, yo he hecho esto. Mucho menos podemos llegar a pensar, mi hermano, que nos estamos sacrificando mucho, ¿verdad? O que estamos perdiendo mucho por servir a Dios. Jamás debemos llegar a pensar eso, porque Jesús mismo nos lo enseña, mi hermanos. En Lucas 17:10 dice, así también a vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que yo les he ordenado, ¿qué dice? Digan, siervos inútiles somos, porque solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces no podemos jactarnos, mis hermanos. Cuando tú hagas algo, cuando tú realices una obra, ¿sí? Hazlo con todo tu corazón, porque estás sirviendo a Dios. Y será el resultado de tu conversión, de tu salvación, de que en verdad el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Entonces, un verdadero discípulo de Jesús, mi hermano, un verdadero discípulo del Señor, no se puede jactar, no se puede enaltecer por las cosas que Él hace. ¿Por qué? Porque un verdadero discípulo reconoce, ¿sí? Reconoce que es por la gracia de Dios que actúa en Él, que hace las cosas que Él hace. 1 Corintios 15:10. ¿Sí? Un cristiano, un verdadero discípulo, cuando hace las cosas, reconoce que no es por su esfuerzo, que no es por su inteligencia, que no es por sus recursos, sino que es la gracia de Dios la que está actuando a través de él. Así que tampoco podemos pensar, mi hermano, que haciendo obras vamos a agradar más a Dios. No podemos pensar que haciendo obras vamos a ganarnos el favor de Dios. No podemos pensar esto. ¿Por qué? Porque en Isaías 64:6 dice que aún nuestras obras son como trapos sucios para Dios. ¿Sí? Entonces no podemos jactarnos, no podemos enaltecernos por lo que hagamos, porque todo es para la honra y la gloria de Dios. Más bien consideremos lo que dice Isaías 26. Fíjate, vamos a leerlo. Acompáñenme a Isaías. En Isaías 26, versículo 12. Sí. Fíjate lo que dice, fíjate lo que escribió Isaías. Dice, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Fíjate, lo repito. Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿O cómo lo entendemos, mi hermano? De que no se trata de lo que nosotros pensemos que le va a agradar a Dios, sino que realmente a las cosas que hacemos a Dios le agrada. Y cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, entonces recibimos paz. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hay muchos cristianos, mis hermanos, de verdad, ¿sí? Que hacen muchas cosas, ¿sí? Hacen bastantes cosas, tienen muchas obras, ¿sí? Pero muchas de esas obras, mis hermanos, son bien intencionadas, obviamente, son muy bien intencionadas, hay que reconocerlo. Muchos cristianos hacen tantas obras bien intencionadas, pero muchas de esas obras Dios no les pidió que las hicieran, ¿sí? O muchas veces hacen lo que Dios les pide, pero no lo hacen de la manera como Dios se los ordena o Dios lo establece, sino lo hacen a su manera. ¿Me explico? Y en la Biblia, mis hermanos, desde el principio de la creación del hombre, ¿sí? Podemos ver esa situación de que el hombre trata a veces de acercarse a Dios y de hacer las cosas para Dios a su manera, en la manera que mejor le parece. Y una de esas podemos ver la referencia de Caín y Abel, ¿sí? Que es la primera que podemos encontrar en la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, Caín y Abel pues, eran dos hermanos, ¿verdad? Y el Señor les dice que quería que le dieran una ofrenda, ¿sí? De ver, quiero que me den una ofrenda, ¿sí? Y viene Caín y le ofrece a Dios del fruto del campo, ¿sí? Del fruto del campo. Y viene Abel y trae un animalito, ¿verdad? Y lo sacrifica, un animal, el mejor que tenía, viene y lo sacrifica y se lo ofrece a Dios, ¿sí? ¿Por qué Dios se agradó más de la ofrenda de Abel? Y no se agradó de la ofrenda de Caín, ¿sí? Porque Caín le ofreció a Dios, ¿sí? De lo que él pensaba, ¿sí? Que iba a ser lo mejor para Dios, y era algo que Dios no le había pedido que hiciera. ¿Sí me explico? Dios había establecido cómo tenían que hacer los sacrificios. Seguramente le dijo a Adán, mira, Adán, cuando te acerques a mí, tienes que venir con un sacrificio de sangre, ¿sí? Para cubrir tus pecados.
y enséñaselo a tus hijos. Sí, y seguramente fueron instruidos a Caín y Abel de cómo acercarse a Dios en la manera que Dios había establecido para acercarse a Él. Pero Caín dijo, no, pues yo pienso que con unas frutitas se va a agradar Dios. Sí, ya yo le doy a Dios lo que es así, pues digo, ya. Y así hay muchos cristianos, mis hermanos, de verdad. ¿Sí? Que sí tienen buenas obras y buenas intenciones, pero lo hacen a su manera. Le ofrecen a Dios lo que ellos consideran que le va a agradar a Dios, que ellos piensan que con eso, Dios se va a agradar, Dios se va a ser enaltecido. Y no, mi hermano, tenemos que hacer las cosas como Dios lo establece. Por eso cuando tú pretendas venir a Dios, buscar su rostro, su favor o servirlo, lo tienes que hacer en la forma que Él lo ha establecido, bajo sus términos. ¿Sí? No podemos ofrecerle a Dios ni hacer las cosas, aunque sean bien intencionadas, como mejor nos parezca, sino lo tenemos que hacer como Dios lo ha ordenado. ¿Me explico? Entonces, mis hermanos, entendamos bien, ¿sí?, que Dios no te dejará nunca, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, la oportunidad, la posibilidad de decidir, de decidir cómo hacer las cosas, y mucho menos pensar que Dios se va a agradar de lo que nosotros hagamos si no es conforme a sus términos. ¿Sí? No por el hecho, mi hermano, de que mucha gente diga, pues yo voy a hacer esto para Dios y voy a vender mi casa y la voy a regalar a la iglesia para que Dios se agrade. No por eso Dios se va a agradar a ti. Si Dios no te lo está pidiendo, ¿sí?, aunque tú lo hagas con la mejor intención, Dios no te va a agradar, porque no te lo está pidiendo. ¿Sí? Aunque mucha gente diga, pues yo voy a ayunar una semana para agradar a Dios y para que Dios me ayude. Mira, si Dios no te lo pide, o sea, para empezar, el ayuno es un ejercicio espiritual. ¿Sí? No es para hacerle, orillar a Dios a que nos ayude o que haga algo por nosotros. El ayuno es un ejercicio espiritual para fortalecernos espiritualmente. ¿Sí? Pero si alguien dice, yo voy a ayunar para que Dios se agrade de mí, estás mal. ¿Sí? Olvídalo, porque Dios no se va a agradar de tu ayuno. Sino porque una persona diga, pues yo me voy a ir de rodillas hasta la catedral, ¿sí?, para que Dios me ayude y para que Dios se agrade y para hallar su favor. Olvídalo. ¿Sí? De esas cosas no se agrada a Dios. Entonces, mi hermano, Dios no nos va a dar la opción ni la posibilidad de decidir cómo hacer las cosas ni qué hacer, sino todo, mi hermano, es conforme a los términos y a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si en algún momento tú te has preguntado, híjole, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Sí? Híjole, Señor, ¿estaré haciendo tu voluntad? Bueno, aquí en Isaías 26 vemos la respuesta. Vamos a leerlo de nuevo. Isaías 26:12 dice, Jehová, escucha, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Sí? Aquí puede ser que encuentres la confirmación de saber cuándo estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo vas a obtener la voluntad? Vas a saber que estás haciendo la voluntad de Dios si en eso que tú estás haciendo tienes paz. ¿Sí? Si tú en esa obra, ¿sí?, si tú decides el día de hoy, voy a ir ¿sabes qué? Vamos a visitar a una viuda y vamos a darle esto y esto. Si Dios no te lo está pidiendo, no lo hagas, aunque sea bien intencionado. Pero si tú al hacerlo tienes esa paz, esa seguridad, mi hermano, estás haciendo lo que Dios te pide. ¿Sí me explico? Es más, cuando vas a comprar algo a la tienda, ¿sí?, ¿no les ha pasado eso? ¿Sí? De que a veces cuando tú decides, híjole, vas a la tienda y ves una televisión así grandota, así el doble de esa televisión, y dices, mira, nada más que televisión para ver los partidos de fútbol, ¿verdad? Y tienes ganas de comprarla y dices, la voy a comprar, por fe la voy a comprar, ¿verdad? Por fe. Y tú ándale, y de repente empiezas a sentir esa inseguridad, ese cosquilleo dentro de ti de que, ay, no, sí la compro o no la compro, la compro o no la compro. Si tú sientes esa duda, ¿sí?, en tu corazón, no hagas nada. No tomes decisiones, no compres nada, no vayas a ningún lugar, ¿sí? Porque seguramente porque no es la voluntad de Dios.
Pero si tú sientes paz y decir, mira, pues una buena oferta, mira, nos dan descuento y todo eso, y es que aparte pues ya nuestra televisión pues ya está muy viejita y todo eso, y si tú sientes esa paz, mi hermano, es porque en verdad Dios te está confirmando que es algo que Dios le agrada. No sé si me expliqué. ¿Me expliqué? Sí, entonces, mis hermanos, cuando nosotros hacemos obras y en estas obras no tenemos paz, en ese momento, mis hermanos, tú te das cuenta que estás haciendo el fruto de tu carne. ¿Me explico? Que es la obra de tu carne nada más. Si tú no tienes paz, es la obra de tu carne. ¿Sí? Te estás dejando engañar por tu corazón. El corazón es engañoso y perverso. ¿Sí? Así que ve lo que dijo Jesús en Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Le dice a la iglesia de Sardis. Yo conozco cómo vives, yo conozco por qué estás haciendo esto, por qué dejas de hacer aquello, con qué intención lo haces, cuáles son tus motivaciones, tus propósitos. Y déjame decirte, iglesia, ¿sí?, que he hallado tus obras que no son perfectas delante de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se habían confiado, porque estaban dormidos, porque habían inclinado su corazón y su mente a las cosas del mundo. ¿Sí? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así que el Señor, el día de hoy, mi hermano, mi hermana, ¿sí?, puede ser que te esté diagnosticando a ti con algún virus que aún tienes arraigado en tu vida, ¿sí?, que tal vez no lo habías detectado, o tal vez por estar confiado, ¿sí?, el enemigo, ese virus, ese pecado se metió a tu vida, está comenzando a hacer estragos, no lo sientes, es un enemigo silencioso, como muchas veces el cáncer es un enemigo silencioso. Sí, el cáncer es un enemigo silencioso. Puedes vivir una vida normal y de repente, ¡pum!, hace el azotón. ¿Y qué pasó? No, pues tenía cáncer, pero ¿cómo? Si se veía bien sano. Pues sí, pero pues tenía cáncer. ¿Sí? Así es el pecado. Así es el pecado en tu vida. ¿Sí? Si tú lo dejas entrar, si tú no vas constantemente al doctor, el único que nos puede diagnosticar, tienes esto, tienes aquello, deja de practicar esta cosa, ¿sí?, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Si tú no dejas que el Señor te diagnostique y trate contigo, mi hermano, cuando menos te des cuenta, ¡pum!, vas a dar el azotón tú también, ¿sí? Y pero sí, yo iba a la iglesia, sí, pero estabas dormido. Entonces hay que ser obedientes, seamos obedientes, hermanos, a la palabra de Dios, seamos diligentes, seamos honestos delante de Él, no lo podemos engañar, no le podemos esconder nada, es mejor ser honestos y arrepentirnos. Arrepiéntete. Si el Señor te está diciendo en esta mañana a tu corazón, deja de practicar eso, deja aquello, deja de ser, deja los pleitos, deja los celos, deja el adulterio, deja la pornografía, deja las borracheras, deja las enemistades, todo eso, deja los chismes, todo lo que el Señor te ponga en tu corazón el día de hoy que tienes que cambiar, cámbialo, ¿sí? Porque aún hay esperanza, y con su poder y su fuerza y la obra del Espíritu Santo en tu vida, mi hermano, vas a poder revivir tu vida espiritual con Él. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos, por exhortarnos, por animarnos también, Señor, a que seamos vigilantes. Sabemos, Padre, que a veces el mundo, la ola del mundo, Señor, los placeres, las adversidades, todo lo que vivimos alrededor, Señor, en nuestra vida, es como una nube, Señor, que trata de opacar tu luz, la luz de tu verdad en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Y a veces, Señor, nosotros también, por esta debilidad de nuestra carne, porque a veces nosotros también somos negligentes, Señor, y lo reconocemos, somos negligentes, somos flojos, nos confiamos, Señor, que porque por decir que somos cristianos, por tener la seguridad de nuestra salvación, por saber que tú nos perdonas, por saber que tú nos fortaleces, Señor, que tú nos cuidas y suples nuestras necesidades. A veces caemos como esos hijos consentidos, Señor, de confiarnos, de que pues ahí está mi Padre, y el Señor me ayudará y el Señor me dará. Y hemos, Señor, sido negligentes, hemos sido débiles, ¿sí? Hemos dejado de vigilar, hemos dejado de velar, nos hemos dormido espiritualmente, hemos dejado la vida de oración, Señor, y la carne, Señor, esta debilidad ha sido más fuerte en nuestras vidas, Señor, que hemos sucumbido ante el pecado.
¿sí? Nos hemos confiado de nuestros recursos sin darnos cuenta que el pecado se ha introducido tal vez a nuestra vida, a la iglesia, al matrimonio, a la familia, a los hijos, Señor. Pero no todas las cosas que están por morir están muertas, Señor. Aún hay esperanza en ti. Y el día de hoy, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, te pedimos perdón y muéstranos, Padre, muéstranos qué cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro ambiente tenemos que quitar, tenemos que cambiar, ¿sí? Libéranos, Señor, haznos libres de los pleitos, de los celos, de la inmoralidad, de la pornografía, cualquier cadena, Señor, que haya y que esté atado a alguno de mis hermanos, Padre. Te pido, Señor, que nos liberes y que nos sigas reavivando y fortaleciendo por medio de tu Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Reconocemos que hay maldad en nosotros, reconocemos que somos débiles, pero solo en ti, Señor, y por ti podemos hacer que nuestras obras sean perfectas delante de tus ojos. Te pedimos perdón y te agradecemos, Señor, este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendice los matrimonios, bendice a las familias, bendice a la congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a prepararnos.